Buenos días, les damos la bienvenida al segundo encuentro virtual sobre comunicación en contexto de crisis, denominado Comunicación hacia adentro, gestión de procesos y gestión visual. El disertante, doctor Cristian Delera, se desempeña como director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la provincia del Chaco, Cucay Chaco. Bienvenido, doctor Delera, y tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias. Bueno, va a ser el segundo encuentro de esto que planificamos comunicación para las instituciones en una situación de crisis y ahora lo que vamos a intentar hacer un breve resumen para tratar de acotarlo al tiempo que tenemos de un gran tema que es la gestión de procesos y un poco de lo que es la gestión visual. Estas dos instancias para mí son de importancia para las organizaciones, ya que así como veíamos en la presentación anterior, en el encuentro anterior, de cómo nosotros pararnos y representar a nuestra institución hacia afuera, ahora lo que vamos a intentar es cómo consolidar nuestros equipos de trabajo y cómo hacer que nuestra organización esté mucho más valorizada o mucho más puesta en valor, que es una palabra que lo van a ver a lo largo de esta hora, la importancia del valor, y por sobre todo pensando en el cliente. Cuando uno habla de calidad, siempre van a ver la palabra cliente, para algunos van a ser usuarios, para otros pueden ser pacientes, pero siempre en general en la palabra cliente se engloba el depositario final de nuestras funciones, de nuestras actividades. Y como siempre, creo que la forma por ahí de ir viendo de qué vamos a hablar a lo largo de esta hora y por ahí después hacer un correlato de cómo nos reflejamos, vamos a empezar con dos videos, dos extremos de lo que es una gestión de proceso y lo que es pensar en para qué estamos y cómo lo hacemos. Así que empezamos con el primer video de cómo sería una gestión de proceso en lo que es. Fíjense, acá ya podemos ir sacando conclusiones de qué vamos a hablar. Primero que estamos hablando de un resultado, como puede ser el despegue o el aterrizaje de un avión, pero a su vez de un montón de responsables y un montón de procesos. Y como quedó bien en claro ahí, cada proceso estuvo interrelacionado con el siguiente y ese a su vez depende del anterior y de su responsabilidad depende del próximo. ¿Por qué? Porque todos tienen que trabajar para un fin común, que es que el avión aterrice o que el avión despegue. Entonces acá ya vamos a ir teniendo los primeros pantallazos de qué vamos a hablar durante la primera hora, de cómo es una gestión por proceso. Y por sobre todo, en la parte final, ustedes vieron que se intentó adecuar modernizándolo, por ejemplo, pero se terminaron en cuestiones tan básicas como poner colores en tuercas. Entonces, que uno tenga, también nos puede caer una moraleja, que no hace falta tener una supercomputadora o super expertos para decirle que trabajamos bien y con procesos que son aceptados, sino que el conocimiento y la practicidad también puede hacer que tengamos un muy buen resultado, ¿sí? Esto fue el extremo de lo que es una gestión por proceso en la cual las cosas salen bien. Y ahora les voy a mostrar el otro extremo de la gestión de proceso en la cual la, la palabra por ahí puede tener una mala connotación, como puede ser la burocracia, pero que si la burocracia estuviera bien hecha también tendría buenos resultados. El problema es cuando ya pasamos a un extremo, como van a ver ahora en el ejemplo de burocracia. Florencio, préstame el balde y la cuchara, así termino con esto. ¿Trajo documentos, señor? ¿Cómo? Tiene que traer su documento. Sí, acá. Copia del documento. Tome, justo andaba con una. Nota solicitando el permiso para retirar el balde y la cuchara. Acá. Fotocopia de la nota. Acá está la traje con el folio. El sellado. Si lo ve al dorso, ahí está. Fotocarné. Acá, mire, justo. Deme el formulario 21 sobre préstamos de instrumentos de obra. Sí, como la vez pasada me lo rechazaron por no traerlo, acá lo traje. Lamentablemente no voy a poder recibir el trámite, señor.
¿Por qué? Porque me quedé sin ganchito en la máquina. ¿Y no tiene repuesto por ahí? No, están Yo trayendo. necesito el balde y la cuchara. ¿Cómo hago para terminar? No pretenderá que yo continúe haciendo mi trabajo sin los insumos correspondientes. Por esa mínima razón no puede terminarme el trámite. ¿Y ahora qué hago? Y solicito otro turno. Desde las 4 de la mañana que estoy acá. Y no debería, para eso están los turnos. Pero yo entro en la página y no me dejan... Bueno, señor, por hoy se suspendió la atención al público. Retírese, por favor. Mañana te saco el balde y la cuchara y me pongo a trabajar. Sí, tiene que tramitar la solicitud correspondiente. ¿Y eso cómo se hace? Tiene que traer DNI, fotocopia del DNI, formulario 21, nota de solicitud, copia, sellado y fotocarne. ¿Todavía no trajo los ganchitos? No. Le puede sacar el balde nomás. Maldita burocracia. ¿Cuántos se habrán sentido representados en esto? ¿Cuántos habrán padecido actitudes como esta? Y todo es por no pensar en cómo gestionar por procesos, ¿sí? Y ahora sí ya nos vamos a meter con algunos conceptos básicos para tratar de no llegar a esta última actividad, ¿no? Como puede ser la solicitud de un balde y una cuchara. Entonces, lo primero que vamos a empezar es definir qué es un proceso. Y fíjense, dentro de toda esta definición, yo le voy a ir marcando cosas que por ahí son útiles para que vayan teniendo en mente. Entonces, proceso es una serie de actividades dirigidas a generar un valor agregado sobre una entrada para conseguir una salida útil. Entonces, acá lo importante es recalcar dos palabras: actividades y valor. ¿Sí? Porque todo tiene que estar orientado a un resultado definido, medible y repetible. No sirve de nada generar un proceso para nada. ¿Sí? Entonces, hasta ahora ya tenemos una serie de actividades que le agregan un valor a algo específico, pero que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. Entonces, actividad, valor, resultado y cliente. No sirve de nada, por ejemplo, que ideemos un proceso, por ejemplo, que en el ejemplo de los albañiles exija que exista ganchitos. ¿Por qué? Porque el ganchito, ¿cuál es el fin último? Ordenar los papeles. Entonces, el proceso puede continuar sin ganchitos. Ahora, si creamos un proceso que no le va a agregar al valor, es un proceso que no correspondería. Entonces, una actividad dentro del gran proceso de solicitud de pala y cuchara. ¿Está? Y para eso, ustedes siempre háganse idea, que es el esquema básico de la gestión por proceso, en el cual, por un lado, vamos a tener los insumos, que son las cosas, el conjunto de cosas que todavía no estuvieron, pongámosle entre comillas, ensambladas, para que después de una serie de actividades que le van a crear un valor, proceso, nos va a dar un resultado específico, un resultado que tendría que ser útil para el cliente. Entonces, esta por ahí es una forma didáctica de ejemplificar o de ver lo que es la filosofía de gestión por procesos, la siguiente, pero por ahí también esta es una mejor manera de verla, en la cual en vez de darle una impresión de que existiera un ámbito jerárquico, como que insumos es mayor que proceso y que proceso es mayor que resultado, lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra función va a ser de que esta gestión por proceso mantenga una horizontalidad que vaya por encima de los niveles jerárquicos. ¿Por qué? Porque necesitamos que toda la organización esté interrelacionada en un nivel plano. ¿Está? Entonces, los insumos son igual de importantes que los procesos y los procesos son igual de importantes que el resultado final. Y entre todos vamos a tener que, si todo esto fluye de la manera adecuada, vamos a tener los mejores resultados para la satisfacción de nuestro cliente.
La siguiente. Entonces, cuando hablamos de insumos en calidad, se los denomina input o entrada. Es todo lo que va a ingresar a, a nuestras actividades. El resultado se lo denomina output o salida, ¿sí? Que es el resultado final o la conclusión. Y el proceso, como estaba en la definición, es el conjunto de actividades específicas. Y siempre tengan en cuenta que son actividades pensadas, orientadas y establecidas solamente para tener el mejor resultado. Y vuelvo a remarcar el video. Si no le va a agregar resultado, existe una filosofía en calidad que se llama filosofía Lean, que habla de que eso se denomina un desperdicio. Entonces, nuestra responsabilidad como creadores de la gestión por procesos es tratar de que eliminemos el mayor desperdicio posible, que según algunos estudios muestran que dentro de una cadena de actividades, dentro de un proceso específico, aproximadamente el 70% de actividades no agregan valor y son desperdicios. ¿Sí? Y ahora, cuando nosotros vayamos hablando de estos ítems, fíjense que ahora ya el gráfico ya se hace un poquito más complejo, pero fíjense que también es simple de entender. Cuando hablamos de input, nos vamos a referir ya sea a materiales, equipamiento, también a personas y también de información. Y cuando hablamos del output o del resultado, vamos a hablar de producto o de servicio. Nosotros en las organizaciones, la mayoría, por ejemplo, de las organizaciones relacionadas a salud, brindamos nuestro resultado final es un servicio. La diferencia entre servicio y producto es que por ahí el servicio no es tangible, ¿sí? O sea, no es que nosotros, a diferencia de lo que puede ser la producción de un bien, como por ejemplo, una empresa que produce televisores, al televisor lo puede palpar, lo puede ver. Nosotros en salud, por ejemplo, no podemos ver, medir, pesar o tocar qué es atención médica. ¿Está? Es un servicio, no está tangible. Entonces, en general, en las organizaciones de salud nosotros producimos servicios. Y entre medio, ustedes van a ver que existe lo que son la serie de actividades que le van a agregar valor y está en la organización o en el equipo de gestión hacer que las múltiples actividades tengan un principio y un fin y que estén correctamente interrelacionadas. ¿Por qué? Porque desde este proceso que se agrega valor, ¿sí? Es lo que justifica la existencia y la utilización de toda esta línea de gestión. Entonces, es muy importante que, así como estamos viendo el diagrama del proceso en el cual tenemos que tratar de eliminar todo el desperdicio, tratar de que las actividades fluyan, vamos a la siguiente, vamos a ver que dentro del proceso hay otros microcuadros de gestiones de procesos en las cuales van a haber también input, procesos que le van a agregar valor, y output, para otro departamento, por ejemplo, que necesita que ese servicio o ese producto llegue en las mejores condiciones para que esa salida de una actividad se transforme en la entrada para proceso y salida de otra actividad, que será la entrada, el proceso y la salida de otra. ¿Está? Entonces, en las grandes organizaciones, puntualmente en las organizaciones de salud, tendríamos que tratar de impedir lo que se llama, o por lo menos tratar de hacerlo más amigable a lo que es la departamentalización. Muchos departamentos que no necesariamente estén interconectados uno de otros, necesitamos que cada uno conozca qué producto, qué input le llega, qué es lo que hace y qué es lo que produce, para que a mí que me va a llegar ese producto o ese servicio,
lo tenga en las mejores condiciones de acuerdo a mis estándares de calidad. Entonces, a mí no me sirve tener preparada una máquina que produce, pongamos, 25 televisores por hora, cuando yo sé que la gente va a producir solamente 10 televisores por hora. Entonces, en algún momento vamos a necesitar juntarnos para ver, vos podés generarme 20 televisores por hora o sabés que yo prefiero bajarme a 20 para que tu trabajo se haga más ágil. Porque si no, vamos a terminar en los famosos trámites burocráticos en el cual uno no sabe para qué necesita una entrada y cuál es el objetivo del proceso para esa salida porque no le agrega valor. ¿Se entiende? ¿Está? Entonces, este gran macro proceso, la gran macro imagen de gestión por proceso, a su vez en la parte media tiene pequeñas o pequeños esquemas de microgestiones por proceso, con entrada, proceso, salida, entrada, proceso y salida, que está en el equipo de gestión hacerlo lo más fluido y lo más agregador de valor, si se quiere esa palabra, para que tengamos el mejor resultado. Y siempre acuérdense, el destinatario final de este agregado de valor va a ser siempre el cliente. Siguiente. Cuando hablamos de agregado de valor, es la parte central de nuestra gestión, que es el proceso. Fíjense esta imagen para que se la grabe. Del lado izquierdo son todas las entradas o input o insumos de lo que es la salida del lado derecho, que es un vehículo construido. Fíjense, en el lado izquierdo tenemos todas las partes de un vehículo, de un auto. Esas partes por separada no tienen mucho valor. No tiene mucho valor una cubierta o no tiene mucho valor una tuerca. Después de haber pasado por todo ese proceso, hubo una actividad que implicó colocar una rueda en un lugar específico con una tuerca específica para que ese auto final sale con valor para el cliente. Y fíjense la importancia en este caso, lo que es una cadena de montaje. No sirve de nada que la persona que coloca la rueda, ¿sí? Haga bien su trabajo si, por ejemplo, los que construyen el motor no lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque por más que parezcan funciones aisladas, necesitan mantener toda la idoneidad para el producto final del cliente. ¿Se entiende, no? La cadena de valor entre insumos, procesos y la salida final. Siguiente. Y esto me pareció un ejemplo muy práctico en una capacitación sobre gestión de calidad. Si para nosotros, cuando diseñamos un proceso, los diseñamos de la manera que está arriba, ¿está? Que tengamos una piedra más un cincel, más un martillo, más un hacha, más pequeñas púas, es suficiente para tener una estatua. ¿Está? Para tener una estatua fue necesario que alguien le agregue valor a ese bloque de piedra a partir de una serie de actividades, ¿sí? Que fueron cada una interrelacionadas pensando siempre en el resultado final. Entonces, la importancia es que la suma de los insumos a partir del agregado de valor va a dar el mejor resultado. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para tener una adecuada gestión por proceso? Primero, que tenemos que pensar siempre en el cliente. Siempre tenemos que empezar el diseño de una serie de actividades pensando en nuestro depositario final. ¿Qué es lo que quiere o para qué estoy haciendo? Después necesitamos la definición precisa del proceso. Límites,
¿Desde dónde hasta dónde? ¿Cuáles son las causas? ¿Dónde en qué parte de nuestra organización está ubicado ese proceso? Por sobre todo, es muy importante que tengamos datos, ¿sí? ¿Cuántas veces se usa esta actividad, este proceso? ¿O por qué es necesario que lo modifiquemos? Porque tenemos muchas quejas, porque no funciona, porque vimos, ¿sí? Junto al mapa de proceso, que es una representación gráfica de cada una de las actividades en el orden en que se realizan. Y acá es muy importante remarcar algo que forma parte de la filosofía japonesa, que por ahí al que le interesa lo puede buscar, que se llaman las rondas Gemba, con G y B larga. Rondas Gemba es una filosofía de trabajo en calidad de los japoneses, en el cual dice que la mejor forma de diagramar un proceso es que lo caminemos. ¿Está? Y acá nos viene a la mente la cantidad de veces que estuvimos expuestos a que alguien haya diseñado un proceso sin realmente saber si era aplicable o sin realmente saber cuáles eran las fortalezas y las amenazas que tenía para el resultado final. Entonces la filosofía Gemba lo que les dice es, perfecto, ustedes quieren diseñar un proceso, camínenlo. Por ejemplo, asignación de turnos en un centro de salud. Hagamos de cuenta que somos un paciente. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando atravesamos la puerta de nuestra organización? ¿Con quién nos encontramos? ¿Qué es lo que sigue? Después de lo que sigue, ¿qué es lo que viene? Y así, 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 hasta que salimos, por ejemplo, de la consulta médica. Pero para eso hay que pensarlo, caminarlo y dibujarlo, ¿sí? Otro de los requisitos, obviamente, es definir responsables y responsabilidades. Y acá es importante que entendamos que el diseño de los procesos, la gestión de procesos, no es responsabilidad pura y exclusivamente de nuestros jefes, ¿sí? Los mejores procesos son los diseñados por los responsables de la actividad, por una cuestión simple. Son los que más tiempo la vienen realizando, los que saben o los que reciben las quejas o las satisfacciones de los usuarios, y son los que tienen la expertise suficiente para proponer actividades de mejora. ¿Está? Y a mí me viene a la mente grandes cambios que provienen, por ejemplo, en lo que es el manejo de mi especialidad primaria de terapia intensiva. En terapia intensiva, todo el conocimiento y la expertise que tienen los enfermeros. ¿Está? Entonces, yo creo que este monitor vendría mejor si lo apuntamos hacia el otro lado, porque acordate que desde este lado refleja el sol. ¿Está? Entonces, algo tan simple como una modificación en un mobiliario le agregó valor al resultado final, tener mejor visualización y mejor registro de alarma. ¿Está? Entonces, definir los responsables y responsabilidades en el cual lo mejor es que siempre sean las personas que están todo el día haciendo esa actividad. Y por sobre todo, fíjense que dice responsables. Por sobre todo, es reunión de todas las áreas que están relacionadas con ese proceso para que cada uno pueda decidir o pueda presentar cuáles serían sus requisitos de calidad del bien o servicio que está recibiendo para que yo lo entregue al próximo paso de la actividad de las mejores formas con ese próximo responsable. ¿Está? Y por sobre todo, el último requisito, que es establecer una estrategia de mejora con nuevos indicadores. ¿Qué eso dice?
A partir de este momento necesitamos modificar esto porque nos está generando este problema. Vimos que en el mes ocurrieron tantas cosas, datos. Por eso es importante que a partir de que fulanita que está en esa área se dio cuenta que es necesario, vamos a modificar. Pero ¿qué pasa? Lo vamos a modificar y dentro de 2 meses, 6 meses o una semana, vamos a volver a juntarnos a ver si este cambio en este proceso tuvo los resultados que queríamos. Y ahí nos dirán, no, mira, lo quisimos modificar y vos sabés qué, nos fue peor. Ah, perfecto, empecemos a repensar qué es lo que tenemos que volver a cambiar. Vos que viste esta reacción, ¿qué pensás que puede ser? O vos que viste que efectivamente funciona, ¿crees que lo podemos sostener durante 6 meses más o un año más? Y ahí cada uno va a ir aportando en su lugar. Pero acuérdense siempre, lo importante es que no deleguemos esta responsabilidad en nuestros jefes, porque nosotros en el área operativa, pongámosle así, somos igual de responsables y tenemos la mejor expertise para tener los mejores resultados por una cuestión simple. Sabemos cuál es el valor que le tenemos que agregar al activo. Siguiente. Entonces, ahí ya, fíjense, a nuestro esquema básico de entrada, salida y proceso, ya se nos va a agregar una nueva actividad que es la retroalimentación. A partir del producto o servicio que entregamos, perfecto, lo seguimos analizando. ¿Por qué? Porque vamos a pretender cada día ser mejor. ¿Está? Entonces vamos a seguir haciendo una retroalimentación para nuestra mejora de calidad cada vez ser más superadores, que eso en qué va a redundar, en mejor satisfacción del cliente, en un gran título de lo que es la gestión de la calidad, que es la satisfacción del usuario. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿por dónde empezar cuando necesitemos empezar a hacer una gestión de calidad? Entonces, vamos a ver primero cuánto nuestro proceso impacta en la satisfacción de nuestro cliente. ¿Sí? A su vez, ¿cuáles son los efectos de la calidad en este producto o servicio? ¿Cuál es la calidad percibida por nuestro usuario? Nosotros podemos decir, nosotros damos 10 turnos por día. ¿Está? Y alguien dice, ah, sí, perfecto, se dieron 10 turnos por día, buenísimo. ¿A qué hora se empiezan a dar los turnos? A las 8 de la mañana. Entonces alguien dice, ah, bueno, perfecto, nuestra actividad, dar turnos, 10 turnos por día, está cumplida, porque acá tenemos 10 turnos. Pero resulta ser que eso implica que haya gente que tenía que estar desde las 4 o de las 3 de la mañana para tratar de llegar a esos 10 turnos, porque en realidad eran 50 en la fila para esos únicos 10 turnos. ¿Está? Entonces, está bien, tenemos un resultado, pero no cumple los requisitos de calidad. ¿Por qué? Porque el paciente que hubiera querido, el cliente que hubiera querido que haya 50 turnos o que no tenga que venir a las 4 de la mañana para sacar un turno a las 8. ¿Está? Entonces, no es necesario, o sea, no es un requisito conformarnos solamente con que se haya cumplido el proceso. Tenemos que ver cuáles son los estándares de calidad que nos exigen los clientes. ¿Sí? Ahí está el siguiente ítem, la influencia de los factores en la clave del éxito, ¿sí? Analizando el contexto, ver si eso está afectando en una palabra que todos conocemos, que es nuestra visión, misión y la estrategia, ver si estamos cumpliendo los requisitos legales y obviamente cuáles son los riesgos económicos de insatisfacción. Y acá también hay un ítem que está muy relacionado con el análisis de contexto, que también tenemos que pensar en el costo no medible. Muchas veces uno dice, bueno, ¿cuánto sale para que el paciente venga a sacar un turno? Entonces alguien dice, bueno, sale un pasaje en remis, un pasaje en colectivo, sale X cantidad de pesos. Pero también hay que ver cuáles son los demás costos entre. Eso implica que tiene que salir de su trabajo, o que tiene que salir mucho más temprano y no tiene con quién dejar a los hijos, o tiene que dejar a su familiar
por el cual va a venir a sacar un turno para venir más tarde porque ese familiar no puede movilizarse. Entonces hay un montón de análisis de costos que no necesariamente se tienen que resumir en cuestiones económicas. ¿Está? Siguiente. Y ahí vamos a ver que bueno, que los procesos en general se clasifican en 3 tipos. Los procesos estratégicos que están establecidos con lo que es la visión de la organización, qué es la visión, cuáles son su ideario, hacia dónde aspira, qué es lo que pretende. Lo central, que son los procesos clave, que son los procesos, la serie de actividades que agregan valor e influyen directamente en el cliente, y los procesos de apoyo, que si bien no tienen un impacto directo en el cliente, pero son necesarios para el control y la mejora en la calidad. Por ejemplo, si nosotros sabemos que un proceso clave es una asignación de turno a partir de una página web, el proceso de apoyo va a hacer que tengamos personal técnico que pueda estar pendiente de cualquier falla técnica. No nos sirve de nada tener un super sistema de internet con una gestión con inteligencia artificial para asignar los turnos si se corta la luz. ¿Está? Entonces, no influyen directamente, pero son necesarios para que hagamos mejor nuestra actividad agregada. Siguiente. Esto me pareció muy importante tenerlo a partir de una actividad que los invito a sumarse al foro colaborativo de calidad y seguridad de la salud. Cuando hablaba de gestión, cuando habla de gestión de proceso, lo que establecen es que primero hay que definir el problema. Definir claramente qué es lo que quiero mejorar y por sobre todo, que es esto lo importante, es que no podemos mejorar todo junto. ¿Está? Podemos tener un caos en nuestra organización. Entonces, ¿qué es lo que decía una de las primeras anteriores? Vamos a reunirnos, vamos a medir, vamos a aplicar alguna técnica o estrategia de ver cuáles de todos estos procesos son más importantes porque tienen más impacto económico o porque nos genera mayor problema con los usuarios o porque nos genera mayor problema con el personal, o sea, el usuario interno, ¿sí? A partir de priorizar, por ejemplo, una buena estrategia es el gráfico de Pareto, que no es nada más que juntar las causas, ponerlas en un gráfico y a su vez a partir de ahí establecer cuáles son las que concentran la mayor cantidad. Se dice que el 20% de los problemas genera el 80% de la insatisfacción. Entonces concentrémonos en los más urgentes, si quiere, para ir priorizando en ese sentido. A partir de definir el problema, tenemos que tratar de identificar las causas y ahí viene la importancia de que escuchemos a las personas que están en el área operativa, ¿sí? Escuchemos a la persona que está, por ejemplo, en el mostrador, viendo, escuchando y analizando cuáles son los criterios de calidad de ese cliente. ¿Está? Entonces, no cometamos el error de diseñar un proceso desde nuestra oficina superior, aislada, re linda, sin saber lo que le está pasando a ese usuario nuestro, que es el que está en contacto con el cliente final. Empezar a diseñar la mejora, evaluando diferentes posibilidades. No hay que quedarse con la primera idea. La mejor mejora a veces no se puede realizar, entonces vamos a ir por lo posible, pero sin perder de vista que tenemos un cliente al que satisfacer. Entonces a partir de ahí depende de nuestra estrategia de comunicación interna y hacia el usuario, ¿sí? De cómo van a ser nuestros objetivos, pero que ellos sepan que estamos en una estrategia de mejora continua.
esto no lo vamos a poder solucionar en una semana, pero vamos a mejorar porque lo primero que vamos a hacer es cambiar esta actividad que no le agrega valor para que a partir de esta actividad las demás que están interrelacionadas van a generar mayor valor y esto que parecía un caos de a poco se va a ir solucionando. Y obviamente implementar elaborando un pequeño plan, ¿sí? Pensando, acuérdense, como habíamos visto en el encuentro anterior de comunicación en crisis, pensando que puede salir mal también, ¿sí? Y a partir de ahí, de volver a analizar, ver si hay que volver a escribir y, por sobre todo, volver a comunicar. ¿Está? Entonces, acuérdense siempre, definamos el problema, identificamos qué es lo que está generando ese problema, preguntémosle a los usuarios de las caminatas Gemba, ¿sí? Caminemos el proceso. O también, como decía un profesor mío, pongamos semillas, ¿sí? Si nosotros sabemos que hay un proceso que tiene muchas inconvenientes o tiene muchas trabas, analicemos nosotros y hagamos, por ejemplo, cuánto se demora en que salga un producto X dentro de esta institución. Perfecto, hagamos nosotros, ¿sí? Solicito al señor fulano que me provea de tal producto. Y empecemos a analizar. Estuvo tantos días en esta instancia, estuvo tantos días en este departamento, después pasó acá, después me lo devolvieron porque juntaba el DNI, y empecemos a analizar con una semilla, ¿tá? Que va a ir haciendo cada una de las actividades para que después nosotros podamos analizar qué es lo que le actuó a otro, qué es lo que... Siguiente. Conclusiones de esta primera parte. Siguiente. Identificar todas y cada una de las actividades que realiza, realizar un mapa de proceso, insistir en que debe intervenir toda la organización y por sobre todo un equipo multidisciplinar y obviamente siempre alineando los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas de los clientes. Siguiente, estas dos que son muy importantes, acuérdense, no se puede mejorar sin tener datos. Entonces es importante que tengamos indicadores. Y acuérdense siempre que fíjense esto y la siguiente. Las causas de los problemas son siempre atribuibles a los procesos, nunca a las personas. Entonces, son imágenes muy cotidianas, esas dos que tenemos ahí. Entonces, esa gente no está ahí abarrotada en sala de espera por culpa de ellos, sino que eso es un problema nuestro porque no pudimos gestionar bien el proceso. ¿Está? Entonces, acuérdense siempre, las causas no son de las personas, las causas de los problemas son nuestras por un problema en los procesos. Siguiente. Entonces, terminando esta parte, unas pequeñas cosas de lo que es gestión visual de los procesos, que es por ahí un ítem que muchas veces uno no le da importancia, pero que es algo básico, pero clave, que lo que nos permite es tener una estrategia de trabajo aplicando distintas técnicas y herramientas basadas en gráficos y colores, ¿sí? De tal manera que las personas puedan comprender más rápidamente el significado o el estado de la información que se quiere transmitir. Entonces, gestión visual es qué es lo que nosotros dibujamos, ¿sí? Para que nuestros usuarios externos, pacientes o internos, nuestro personal, puedan tener la mejor información en el menor tiempo posible, ¿sí? Ahora les voy a mostrar una serie de ejemplos y van a ver cómo cuestiones de todos los días, cotidianas, forman parte de la gestión visual. Entonces, las dos palabras claves, así como decíamos gestión por proceso, acuérdense, serie de actividades, valor y resultado cliente. Gestión visual, acuérdense dos palabras, simplificar y remarcar lo importante. Entonces, a partir de estas dos premisas, fíjense
la cantidad de ejemplos que podemos llegar a tener y que forman parte de lo que es la gestión visual, pero para eso lo tenemos que pensar. Entonces, vamos a la siguiente. Fíjense, la información debe ser clara y concisa. Obviamente, debe estar a la vista de cualquiera si no nos sirve. Tiene que mostrar ya sea actividades preventivas, o sea, cómo evitar que ocurra algo, o qué hacer si pasó algo y hay que modificarlo. Tiene que ser información de utilidad, no sirve nada llenar de colores o de dibujitos, porque así también se habla, ¿no?, de la gestión visual, el dibujito que enseña, ¿sí? Así es una forma de resumir gestión visual. Tiene que llevar un registro de resultados obtenidos gracias a dichos visuales de información. Deben orientar a todo el personal a trabajar bajo un mismo esquema. Esa es una de las funciones de la gestión visual, por ejemplo, en líneas de montaje, en las que nos puede mostrar hasta dónde tiene que estar un manómetro, por eso van a tener colores, o cuándo considerarlo como una alerta. Para eso hay que crear visuales llamativos y obviamente hay que mantener actualizada la información. No sirve de nada, por ejemplo, identificar un lugar donde va a ir determinado matafuego, por ejemplo, en el cual está identificado dónde está el matafuego, si después al lado se construyó una escalera, entonces el matafuego se pudo cambiar de lugar y sin embargo sigue estando el identificador de matafuego. Entonces tiene que estar siempre actualizado. Siguiente, y acá vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, en el caso de herramientas. Esto es gestión visual de las herramientas. En un solo vistazo sabemos dos cosas. Primero, que falta una herramienta, ¿sí? Y por otro lado, sabemos a dónde van o dónde vamos a dejar cada vez que desocupemos esa herramienta, ¿sí? Los japoneses dicen, a partir de una filosofía que se llama 5S, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Entonces fíjense cómo en esa imagen de la izquierda está resumida esa filosofía. En el lado derecho, fíjense, ¿a quién se le ocurriría entrar al ascensor por el lado central? ¿Sí? O sea, también es la función de la gestión visual demostrar desvíos en los procesos. Entonces, según esta flecha, se ingresa por el lateral del ascensor y se sale por la parte central. ¿Sí? Siguiente. Fíjense esto, cómo a partir del desarrollo de una filosofía visual, lo que era anteriormente un desorden, ahora se transforma en un orden, y a su vez a nadie se le ocurriría colocar los instrumentos de la bandeja roja en lo que es las bolsitas verdes. Y también sirven para organizar, entonces, en una sala están marcados los lugares donde van a ir depositados determinados insumos. Entonces, el personal que necesite buscar ese insumo sabe dónde está y a su vez sabe que cuando lo necesite, lo tiene que ir a buscar a ese lugar. Y ahí nos acordamos el lugar donde se estacionan los changuitos en un supermercado. Entonces, hay un lugar donde se estacionan, pero después uno nunca sabe dónde tiene que ir a buscar porque no necesariamente todos fueron devueltos al mismo lado. Entonces, fíjense cómo la gestión visual nos permite ordenar, ¿sí? Y demostrar fácilmente cualquier desvío. Siguiente, fíjense, cuando decíamos también de alertas, fíjense, esta es un gran ejemplo de gestión visual. Ahí dice, si usted choca esta señal, significa que va a chocar el puente que está atrás. ¿Está? A nadie se le ocurriría seguir de largo tocando esta pancarta sabiendo que esto va a seguir el puente. O la próxima, que es un ejemplo local, en el Hospital Perrando, ¿dónde queda la fotocopiadora? ¿Está? Entonces fíjense, a nadie se le ocurriría ir para el otro lado. ¿Sí? Sabemos que fotocopia está hacia allá, ¿sí? Después, cuando vamos hacia allá,
vamos a encontrar la fotocopiadora. Siguiente. Algo también muy común hoy que existen estos post-it de colores es que cada uno tenga una gestión visual dentro de su organización. Entonces, por ejemplo, podemos diseñar una gestión visual básica en el cual estamos, por un lado, las historias, lo pendiente, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que ya está haciendo, qué es lo que ya está hecho, quiénes van a ser los responsables. Y la gran ventaja que tienen estas pizarras es, primero, que tenemos que acordar entre todos qué tipo de información vamos a colocar para no saturarla, ¿sí? La otra gran ventaja que tienen estas pizarras es que todos participan y todos tienen el espíritu de pertenencia en el desarrollo, ¿sí?, de la gestión visual. Entonces, cada uno aporta, entonces cada turno, o cada personal, o cada guardia, va aportando cosas que fue viendo, ¿sí? Y va modificando o va haciendo que progrese de las muchas cosas que teníamos para hacer. Nuestro sentido de pertenencia nos fue haciendo que muchas de las por hacer ya fueron en proceso, ya se hicieron. Entonces, a partir de este primer pantallazo, ya sabemos qué es lo que está pendiente, qué es lo que nos queda por hacer y ya vamos a establecer los responsables. ¿Sí? Siguiente. Ya más o menos para ir terminando, fíjense, esto también es una gestión visual. ¿Está? Esto es una gestión de proceso. Para esto hubo gente que se reunió, estableció cuál era los circuitos y los flujos internos de un hospital. Estos son los flujos de los pacientes de la guardia y emergencia codificados en base a color, si vienen desde afuera del hospital, como pueden ser los rojos, si son circuitos internos del hospital, que son los azules, y, los verdes, que son desde el hospital hacia afuera. ¿Está? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver que de la guardia de emergencia ingresan pacientes que vienen desde los domicilios, que pueden ingresar por ambulancia, por ambulatorio, derivados de otro hospital, y a su vez ahí desde la guardia pueden irse al hospital de día, a la sala quirúrgica, a la terapia intensiva, a la parte de diagnóstico, o directamente internarse en un área médica, quirúrgica y así. ¿Está? Y fíjense, por ejemplo, el grosor de las flechas implica que está determinado por la cantidad y el volumen, ¿sí? Entonces, fíjense, lo grueso que es una flecha de alta del área médica y quirúrgica, a lo poco que se dan de alta hacia afuera del hospital de lo que es una unidad de terapia intensiva. En general, los pacientes de terapia intensiva son derivados a las otras salas, ¿sí? Entonces, ahí ya el paciente de terapia intensiva, que es salida o resultado de ese paciente inicial, ahora ya se transforma en la entrada, input de un área médica quirúrgica, que a partir de la serie de actividades se va a transformar en un paciente externado del hospital. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto es un pantallazo simple, pero ya se empieza a complejizar, y algo más complejo, que es el próximo, que es una fábrica. Siguiente. Está en el cual establecieron cuáles son los tiempos, los procesos de una cadena de montaje. Cada proceso tenía su tiempo de producción, y a su vez esas marquitas que están en verde son los pasos y las actividades que agregaban valor. Entonces, a partir de conocer qué agrega valor y qué no, es responsabilidad del equipo interdisciplinario tratar de hacerlo mucho más ágil y mucho más fluido. En este caso era un, un, un flujo de pacientes. ¿Está? Entonces, fíjense, acá lo único que necesitamos, como dice ahí, ¿qué elementos necesitamos? Y necesitamos un lugar donde dibujar, un marcador, colores, banditas, post-it, ¿está? Y las ganas de caminar nuestro proceso. Siguiente. Que, como les decía en el foro, dicen que la gestión visual es el uso corriente
de controles, ¿sí? Para reconocer inmediatamente un estándar y cualquier desviación. O sea, acuérdense de la imagen, ya sabemos qué herramienta está faltando. El conocimiento y el aprendizaje deben compartirse con un material accesible, que sea entendible y práctico. No tenemos que esforzarnos en hacerlo complejo, si no nos sirve de nada y pierde razón de ser. Fíjense cómo era más fácil en este gráfico del puente. Si usted golpea esta señal, seguro va a golpear el puente. Eso fue mucho más accesible que decir peligro, puente a 4 metros, de 4 metros de altura. ¿Está? Entonces, la forma más práctica, si golpeas esto, vas a golpear aquello. ¿Sí? Y obviamente tiene que ser pensado en una especialidad. ¿Está? Siguiente. Entonces, en la actividad formaba parte de un ejemplo que yo les voy a mostrar nada más porque no creo que nos dé el horario. Vamos a la próxima. Entonces, ustedes lo que tienen que pensarlo es así. Primero, decir cuál va a ser el proceso. Tenemos que ponerle un nombre al proceso. Establecer cuáles van a ser los inputs, qué es lo que vamos a necesitar, cuáles van a ser las instancias, las distintas actividades que nos van a dar valor para que eso que estamos pensando tenga una mejor salida que cumpla con los requisitos de nuestro cliente. ¿Está? Entonces, ustedes cuando lo piensen, ¿sí? Piénsenlo así. Título, cuál va a ser la entrada, cuáles van a ser las estrategias de valor, piensen en el estatus, ¿está? Piensen que no tienen que ser compartimentalizadas cada una de las actividades, sino que tiene que estar todo interrelacionado para brindar el mejor resultado en base a la calidad que nos está exigiendo nuestro cliente. ¿Sí? Siguiente, creo que ahí estábamos terminando. ¿Sí? Acuérdense, esta me parece una muy buena reflexión. Peter Drucker es uno de las personas que más generó una revolución en los conceptos de calidad. Y él decía que lo que no se puede medir no se puede controlar. Lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. ¿Sí? Entonces fíjense cómo cada uno desde nuestro lugar puede hacer mucho por el bien de nuestros usuarios a la satisfacción de nuestros clientes externos, ¿sí? Pero por sobre todo también nuestros clientes internos. Esa creo que ya era la última. Quería compartir con ustedes un último video que por ahí englobaba y resumía tanto lo que fue la vez pasada en el encuentro anterior con lo que fue comunicación en crisis y ponernos del lado de la persona que va a recibir la comunicación, comprometerlos a recibir la información. Y esto que es tener una organización pensada pura y exclusivamente en la satisfacción de los usuarios, pero para sobre todo viendo lo que ellos ven. Entonces comparto con ustedes este último video.
Y ese era el final, así que muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Los esperamos en los próximos encuentros virtuales organizados por IPAP Chaco. Muy buen resto de jornada. Hasta luego.